Bien. Los conceptos generales de la fisiología, ¿verdad?, empiezan con esto, que corresponde a la fisiología celular. Si tú comprendes los mecanismos detrás de la fisiología celular, es decir, generalidades en fisiología, no vas a tener mayores dificultades. Sin embargo, hay una serie de circunstancias que son importantes reconocer. La fisiología tiene un sinónimo que ustedes van a encontrar frecuentemente en sus textos para los que estén leyendo. Este sinónimo de fisiología se llama homeostasis. Stasis es estado. Homeo, equilibrio. Un estado de equilibrio. Este estado de equilibrio es sinónimo de fisiología. Por lo tanto, por ejemplo, cuando una persona está con gastroenteritis, está cursando por una diarrea, como el intestino delgado está inflamado y no está reabsorbiendo ni alimentos ni nada, y el intestino grueso también está inflamado, por lo tanto no está reabsorbiendo agua, tenemos una pérdida de alimento sólido y de agua. Por lo tanto, mi paciente está en un estado de pérdida excesiva que se llama estados patológicos, lo opuesto al estado homeostático. Cuando yo le doy loperamida para que se le pase la diarrea, que es un antidiarreico que no se le da a los niños por si acaso, la loperamida, y le doy, ¿sí? ¿Pasa? Buenas tardes. Yo le doy, por ejemplo, tomo mi loperamida con mi Powerade azul para restaurar los electrolitos que he perdido en las heces fecales. Al ingerir estas sustancias estoy tratando de acercar a mi cuerpo, que si bien sigue cursando con la patología, se acerque lo más posible a un estado homeostático. El problema y la dificultad más grande cuando se está aprendiendo fisiología es que normalmente se estudia al órgano por separado. Pero si, por ejemplo, yo tengo una patología, como por ejemplo, yo una patología crítica, un infarto agudo de miocardio. Mi corazoncito se ha infartado por arteriosclerosis. ¿Cómo se ha producido la arteriosclerosis? Mi paciente se ha dedicado a comer porquerías los últimos 25 años. Las porquerías incluyen ácidos grasos y alimentos grasos. Los ácidos y alimentos grasos tienen que absorberse en la región de los intestinos como kilomicrones, y los kilomicrones se vuelven ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres deben unirse a las proteínas de transporte que se llaman LDL, VLDL, HDL. Mientras más densidad tenga la grasa, más probable es que ésta se deposite. Como esta tiene un índice de saturación, un transporte máximo de 160 miligramos de cilitro, se sobrepasa ese índice de transporte, por lo tanto las proteínas llenas de grasa se empiezan a depositar, y al depositarse se depositan y se unen irremediablemente al endotelio, y cuando este se fractura porque el flujo deja de ser laminar y se torna turbulento, se desencadena un proceso de coagulación intrínseca que produce una obstrucción parcial o total de los vasos coronarios, que se llama infarto agudo de miocardio, ¿no es verdad? Súper. Entonces he infartado esto, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Como se ha infartado mi corazón, ahora de lo que ha empezado con un trastorno, aquí lo vamos a disparar, poner la palabra, el trastorno metabólico que se llama dislipidemia, que se caracteriza por un aumento del VLDL y una disminución del LDL, ha hecho que se infarte esto, y al infartarse esto ha disminuido el inotropismo. Ha disminuido el inotropismo porque se ha infartado el músculo esquelético, el músculo cardíaco, que genera la contracción cardíaca, que se llama ley de Poisson, donde la máxima elongación determina el volumen latido. Como la fibra se ha lastimado, ha disminuido el inotropismo, por lo tanto ha disminuido la capacidad contráctil. Como ha disminuido la capacidad contráctil, está disminuyendo el volumen latido. Si disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión. Si disminuye la presión de perfusión renal. Ah, sorpresa. Entonces el infarto agudo de miocardio disminuye la presión renal. Entonces mi paciente ahora tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular. Como tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular, el riñón va a activar ¿qué cosa? La eritropoyesis, para compensar la ausencia de concentración de oxígeno en la periferia. Esto va a hacer que mi paciente soporte 25 minutos aproximadamente. Después de eso se va a morir. Entonces el error crucial es creer que este órgano se va por su lado, este otro órgano se va por su lado y este otro órgano se va por su lado. Es un craso error. Porque aquí, por ejemplo, ya tenemos una variable que yo tengo que modificar, que es la presión arterial.
Entonces, ahora que he comprobado el punto de por qué es tan difícil ser doctor, porque ningún órgano se arruina solito, ¿no es verdad? Siempre se lleva a sus compañeros cuando se van enfermando. Entonces pongo, ¿no?, en evidencia lo crítico que es que se aprenda fisiología para posteriormente describir la fisiopatología del infarto agudo de miocardio, como yo se los acabo de describir, y las consecuencias. Entonces mi paciente va a necesitar una medicación que genere una vasodilatación o que desobstruya el proceso coagulatorio intravascular del corazón, pero también va a necesitar líquidos. Por lo tanto, ¿por qué le doy líquidos? Porque mi paciente va a tener que aumentar su tasa de filtración glomerular producto de la lesión cardíaca que ha disminuido la presión de perfusión renal. Por ende, le empiezo una solución para entrar. Todo el mundo le ha visto a los pacientes enfermos, incluso aunque no tenga nada que ver con su corazón. No tiene deshidratación, no tiene diarrea, pero sigue necesitando líquidos para compensar que intrínsecamente hay una disfunción vascular. Sí se hace. ¿Listo? Entonces, ahora que hemos explicado cuál es la relación de los órganos, estos tienen por finalidad una sola cosa. Primero, nunca se va un órgano por su lado, jamás. Acabo de demostrarles cómo. Y siempre estos procesos están acompañados, ¿no?, de funciones coadyuvativas que tienen por objetivo mantener la salud. ¿Por qué son funciones coadyuvativas? Por ejemplo, si yo les dijera que tengo este órgano y este órgano, tienen una cosa en común, estos dos órganos. Son reguladores de los líquidos en el cuerpo. Y lo segundo, ambos son reguladores de la presión arterial. El corazón y los vasos sanguíneos lo hacen por un método, ¿verdad? Y el riñón lo hace por otro método que se llama angiotensina atosferona. El efecto es el mismo, el aumento de la presión arterial, pero mecanismos son distintos. En el complejo sistema que corresponde a la cátedra de fisiología, nosotros vamos a aprender desde los segmentos, ¿verdad?, desde los segmentos de la química, la biología molecular y la biología celular. Entre estos sistemas encontramos las moléculas que interactúan con las células y los tejidos. Bioquímica hace referencia a un término universal que está describiendo una sustancia que puede ser endógena o exógena que tiene la capacidad de activar o inhibir a las células, pero siempre de origen químico. Por ejemplo, ¿cuál es? La glucosa. La glucosa es altamente bioquímica, es una molécula que viene de alimentos exógenos como la fruta y los dulces, que cuando interactúa con la mitocondria, tú le das glucosa, oxígeno, vitamina B y agua a una célula, desencadena una reacción química que también es celular, que desencadena la formación de ATP. ¿No ven? Ok. Entonces, ahí es donde nace la representación química. Cuando ustedes estaban llevando el ciclo de Krebs, seguramente los han matoneado hasta que digan el ciclo de Krebs adecuadamente, o el ciclo del ácido tricarboxílico, porque resulta que sí tiene función, porque las mitocondrias dejan de funcionar en un estado crítico que tiene este nombre. Entonces sí sirve el ciclo de Krebs. Aquí deja de funcionar el ciclo de Krebs. Pues tan peligroso. El ciclo de Krebs no funciona, hay shock. La célula se muere. Y los tejidos se mueren. Luego le sigue la falla multiorgánica y la falla multiorgánica le sigue la muerte. Consecuentemente tenemos los órganos, los sistemas de órganos, los organismos y las poblaciones de especies. Las poblaciones de especies son tan importantes para la fisiología como la misma función molecular, porque si yo les digo cuál es la incidencia de infección urinaria en estos dos grupos, van a ver que si alguno de ustedes se digna leer un libro de infectología algún día, van a ver que hay distribución bimodal en el masculino y trimodal en el femenino, siendo estos menores de 5 años y mayores de 80 años. En el femenino, menores de 5 años, mayores de 80 años, pero edad sexual reproductiva. Las poblaciones de especies son importantes. Los hipertensos son más frecuentes, junto con la alopecia, en las razas afro, bolivianas y afroamericanas. Por eso es importante la población de especie. Todo el sistema celular que nosotros entendemos como función celular, digamos, esa ventana Van yo voy a cerrar esta para que vean. Todo este sistema se encuentra dentro
O sea, tenemos varios sistemas dentro de la economía corporal. Estos sistemas son todos los que están también aquí: circulatorio, digestivo, endocrino, inmunológico, intrategumentario, nervioso, reproductivo, respiratorio y urinario. Todo delimitado por la piel, que corresponde al sistema tegumentario, nuestra primera barrera para lidiar con el medio externo. Que nosotros en fisiología lo que aprendemos es el medio interno. La circunstancia, sin embargo, es que el medio externo puede lastimarnos y en nuestro medio interno puede lastimarse. Como por ejemplo, ¿ya han llevado su clase de microbiología? ¿No? ¿Saben lo que es esto? Flora microbiana normal humana. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del medio externo afectado por el medio interno. Cuando tú entras a defecar a un baño, terminas de defecar, ¿qué te tienes que hacer? Limpiar. ¿Saben por qué? Porque en las heces fecales tenemos E. coli, la Escherichia coli, que se dice Escherichia, quiere decir que su docente no sabe latín, porque es la CH, se pronuncia K. La Escherichia coli es flora microbiana normal humana de los intestinos humanos. Si no te lavas las manos y tú cocinas como las señoras de la San Francisco que hacen esos batidos, te estás tomando las heces fecales de alguien y te vas a enfermar, porque va a haber una disregulación de los péptidos, principalmente las toxinas Shiga que poseen las Escherichia coli, que van a empezar a lesionar a las células porque no están hechas para poder lidiar con la activación anormal del AMP cíclico, producto de las proteínas como la E. coli, de la E. coli. Estas se van a ir caracterizando. Si es enteroinvasiva, te va a producir diarrea. Si es enterohemorrágica, te va a producir diarrea con sangre, porque todas las proteínas entre E. coli van cambiando, tanto como ustedes son distintos. Pero ¿de dónde ha venido el malestar, la diarrea, la infección? Ha venido del medio interno. ¿Alguna vez han escuchado, por ejemplo, de una infección muy grave que se llama fiebre tifoidea? Actualmente se llama fiebre enteral, ya no se llama tifoidea. La fiebre tifi o paratifi viene de una bacteria que se llama Salmonella tifi. Y eso, por ejemplo, es una infección del medio externo. Porque lo que no te dicen, por ejemplo, es que las aves, como las gallinas, tienen un sistema digestivo igualito que el nuestro y defecan las gallinas. Pero el sistema por el que defecan también se llama oviducto, por donde defecan ponen huevos. El huevo criollo está contaminadísimo de heces fecales de ave. ¿Cuál es la flora microbiana normal de gallina? La Salmonella tifi. Igualito que nosotros tenemos E. coli en nuestras heces, las gallinas tienen Salmonella tifi en sus heces. Y nos quitan nuestra homeostasis, atacando el sistema retículo endotelial. Esos son ejemplos sencillos. Simplificados, porque la infección por Salmonella no tiene nada de sencillo. Entonces, ¿no? Ahora que hemos visto que hay medios exógenos, hay medios internos, hay distribución de acuerdo a raza y sexo, tenemos que ver con qué vamos a trabajar en fisiología. Cuando vamos a trabajar con fisiología, tenemos que ver que cada una de las células tiene varias composiciones. Primero tenemos la membrana celular, hecha de fosfolípidos. Eso es muy importante para lo que vamos a ver después. Dentro, el contenido es primero el núcleo, que el núcleo contiene el material genético heredado de las células, que nos permite un mantenimiento, porque son los que contienen el material genético. ¿Qué quiere decir que tiene material genético? Yo me como esto, ¿no? Como Tom y Jerry, me como esta carne en mi sistema digestivo, la mastico, porque como es una macromolécula, el intestino no la puede absorber, entonces la mastico para que esta se fraccione, que esta es proteína animal. El ribete del cepillo del intestino puede absorberla cuando ya son micromoléculas, pasa a la sangre, de la sangre viaja y llega hasta este órgano, donde estos aminoácidos que son de naturaleza animal, el hígado y todas las demás células le ponen nuestras propias proteínas. Y así es como sintetizamos nuestras propias proteínas, que nosotros encontramos aquí. Nosotros vamos a trabajar con dos tipos de proteínas, las proteínas estructurales y las proteínas funcionales. Las proteínas estructurales no son nada más distinto a estos bloques que ustedes están viendo aquí, que están evitando que el techo colapse sobre sus cabezas, estos de acá. Las células son normalmente dibujadas como esféricas o semirredondeadas, justamente porque son producto de su morfología de células estructurales.
Estas células estructurales tienen varias relevancias en enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, que las neuronas se mueren y liberan sus proteínas patológicas que se llaman proteínas tau. Y estas proteínas tau neurológicas, que son proteínas estructurales, no sirven para nada excepto para depositarse y degenerar el tejido. Y después tenemos las proteínas funcionales. ¿Para qué son las proteínas funcionales? Pueden actuar como varias cosas. La primera, las proteínas globulares. ¿Qué quiere decir globulares? Como la inmunoglobulina, la hemoglobina, la tiroglobina. Son sinónimo de transporte. Son proteínas que gozan de esta misma estereoespecificidad que generan que sustancias como esta sean diluibles en sangre. Las inmunoglobulinas, los complejos inmunes, no son diluibles en agua. Por lo tanto, se le unen aminoácidos que les permiten ser diluibles en agua. Y al ser diluibles en agua se pueden diluir en la sangre, se pueden diluir en la sangre, se pueden transportar. Sencillo. Las siguientes son proteínas enzimáticas, ¿no?, que pueden generar activación justamente del núcleo celular, como por ejemplo, ¿cuáles? Las hormonas. Las hormonas ponen a funcionar las células. Ese es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, proteínas transmembranas. Las proteínas transmembranas son como esta puerta. Las proteínas pueden abrirse o pueden cerrarse. Hay un estímulo, como por ejemplo la insulina. La insulina hace que las mitocondrias sinteticen proteínas transmembranas que se llaman GLUT. Y las proteínas GLUT se expresan en la membrana celular. Imagínense que esta pared es la membrana y permiten que la glucosa se entre hacia las células. Sin embargo, cuando dejan de existir, se cierran y la glucosa ya no puede entrar. ¿Y por qué se llaman transmembrana? Porque cuando nosotros las vemos, esta es la membrana plasmática, las proteínas que tienen, digamos, esta forma, tienen un segmento que se encuentra por adentro y un segmento que se encuentra por afuera. Están en ambos, son transmembrana. Como los transexuales, por ejemplo, tienen pinta de mujeres y son tipos, son las dos cosas al mismo tiempo. Son transmembrana. Sencillo. Ojalá fuera tan sencillo, ¿no es verdad? Como que esto es piel y esto es sangre. No, es más complicadito que eso. La complicación nace de la primera ley del día de hoy, la ley del balance de masa. La ley del balance de masa nos dice que el movimiento de las sustancias, no importa qué sustancia nosotros estemos hablando, pero normalmente el objeto más sencillo de estudiar es el agua. Nos dice que tenemos un ingreso, una función de la sustancia y un egreso. El ingreso y el egreso deben ser continuos y constantes, y que cada uno de estos volúmenes puede modificarse con un solo objetivo, que es este. Si yo me tomo 7 litros de agua, quiere decir que me estoy tomando 4 litros por encima del límite estipulado. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener un ingreso excesivo y lógicamente voy a tener un egreso excesivo. Pero sin embargo, aunque haya tomado 7 litros, ese mismo día, aunque no hubiera tomado 7 litros, igual voy a necesitar tomar 3.200 litros mínimo de líquidos. Por lo tanto, tengo que tener un ingreso constante cada día y un egreso constante cada día, que es de donde nace, por ejemplo, el ejemplo que les había dicho del riñón. Los líquidos dentro del cuerpo se van a distribuir en dos espacios muy sencillos. Uno que se llama intracelular y otro que se llama extracelular. Si no han entendido esta imagen, se las dejo aquí. El extracelular, fuera de la célula, extra, afuera, y el intra, adentro de la célula. ¿Dónde está mi borrador? Aquí está. Cuando nosotros estamos estudiando, ¿no es verdad?, estos segmentos, nos damos cuenta que los segmentos pueden ser subclasificados, quiere decir que hay unidades funcionales por debajo de las mismas. Entonces, ¿cuántos compartimentos habíamos dicho? Un compartimento intra y un compartimento extracelular. Aquí hay una imagen para todos, los que entienden compartimentalmente y con los que entienden cualitativamente. Tenemos con los mismos colores en ambos esquemas, ¿no es verdad? Tenemos el espacio intracelular compuesto por las miles de millones de células que tienen un poquito de líquido dentro. Tenemos el extracelular que corresponde a este rojo y este celeste, lo cual nos lleva a la clasificación. ¿El intracelular tiene subcompartimentos? No, no tiene. Pero el extracelular tiene dos. Tiene el intersticio y el vascular. Y aquí está. ¿Cuál es cuál? El intracelular con amarillo y el celeste que corresponde al intersticio. ¿Qué es el intersticio?
El intersticio es el espacio trunco que suspende a las células en el líquido. ¿Y por qué se llama suspensión en líquido? Se llama éstasis. La suspensión en líquido. Y finalmente, un último compartimento de todos, el vascular. Intracelular y extracelular. El extracelular se divide en intersticial y en vascular. Todos estos, por ejemplo, nosotros sabiendo que un adulto, por ejemplo, ¿cuánto de agua corresponde en porcentaje al peso por agua de un ser humano adulto? 50-70. 60% en promedio. El 60%. ¿Por qué el 60%? Porque normalmente se enferman más los hombres que las mujeres antes de desnuclear. La circunstancia es la siguiente: 0,5 para las mujeres, 0,6 para los hombres. Y aquí está, 60%. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? La segunda fórmula del día. La segunda fórmula del día. Agua corporal total. El agua corporal total nos va a decir cuánto de mi peso es agua con la fórmula tan sencilla como 0,6 por peso. En este momento ustedes deben saber su peso, eso lo calculan por 0,6 y de ese peso que ustedes tienen, el resultado que salga, ese es el volumen de agua de su cuerpo. Lo cual es muy relativo, porque soy un súper obeso, voy a tener un peso, pero muy difícilmente va a reflejar verdaderamente. El agua corporal total 0,6 por peso. ¿Por qué 0,6? Porque es versátil. 0,6 por peso. De esto nos lleva a la tercera fórmula del día de hoy. La fórmula del líquido intracelular. De ese 0,6 por peso, ¿cuánto corresponde al intracelular? 0,4 por peso. Y la cuarta fórmula del día, el líquido extracelular, 0,2 por peso. 0,4 más 0,2. Es decir, estamos calculando con 0,6 toda el agua. 0,4 estamos calculando todo solo el intracelular. Y 0,2 estamos calculando exclusivamente el plasma. Perfecto. Así de sencillo. El resto de las fórmulas las vamos a dejar. Todavía no las van a utilizar. Pero bueno, ¿a qué nos lleva esto? A estas características que ustedes están viendo acá. ¿Cuáles son las características? Intake, output. Ingreso positivo e ingreso negativo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se llama ingreso si está siendo excretado? Primero tenemos que determinar. El ingreso es vía oral. Tenemos que tomar agua, tenemos que comer. Así de sencillo. El egreso, ¿cómo se da? Riñones, pulmones, heces, sudor y piel. Pulmones, ¿cómo es eso? Ahí está. Ahí hay agua. Y ustedes dirán, ¿pero de dónde viene esa agua? ¿No que era CO2? Sí, sí es CO2 a veces. Es porque CO2 más agua es igual a ácido carbónico. Si les han dicho en el colegio que ustedes expulsaban CO2 al expirar, era para que no se equivoquen, para que no se hueven. Esto es ácido carbónico. Porque el CO2 es un ácido volátil, no se puede expulsar. ¿Por qué creen, como es ácido volátil, por qué creen que no se pueden matar ustedes mismos aguantándose la respiración? Que es volátil, no se puede retener. Okay. Cuando nosotros estamos viendo el ingreso positivo habíamos determinado que era por el flujo alimentario. Entonces cuando yo tomo algún líquido, el agua se mueve por difusión simple, quiere decir que llega a mi estómago, es absorbido, llega a mi colon, es absorbido, llega a mi intestino delgado, es absorbido. Y los sistemas vasculares están altamente irrigados, quiere decir que tienen muchos vasos sanguíneos, por lo tanto, si son irrigados, llega directamente lo que tomamos al intravascular. Como se mueve por difusión simple, atraviesa las membranas celulares, al intersticial, y del intersticial pasa al intracelular, porque puede atravesar la membrana celular, difusión simple. El agua, el oxígeno, el CO2 y el alcohol se mueven por difusión simple, no necesitan transportadores y atraviesan todas las membranas. Resultado final, llega, pero ¿qué es cuál es la circunstancia? Como esto tiene que ser con movimiento, debe ser homeostático, puede volver a reingresar, ingreso, para poder posteriormente ser excretado. Es decir, está entrando para salir, se llama ingreso negativo. Ingresa para salir, aquí están las fechas. Las capacidades, no es verdad, de estas sustancias de moverse a través de la composición celular, eso se llama bioquímica.
que las propiedades del agua le permitan moverse a través de las membranas y de los espacios vasculares por difusión simple se llama bioquímica. Se llama difusión simple esa propiedad. El tercer espacio, habíamos dicho, ¿cuántos espacios hay aquí? 1 y 2. Tiene que haber un tercer espacio. Este tercer espacio es patológico. ¿Qué quiere decir eso? Es anormal. Durante alteraciones agudas o crónicas de los electrolitos o de los líquidos es cuando aparece este misterioso tercer espacio. ¿Cuáles son las entidades que generan en el aumento del tercer espacio? ¿Qué es el tercer espacio? Movimiento de líquidos unipolares. ¿Dónde se mueven normalmente los líquidos? Al intersticio. Y el intersticio aumenta de tamaño y se llama... Cuando han llevado, seguramente... ¿Qué estoy describiendo? Tumor, rubor, calor, dolor. ¿Qué estoy describiendo? Tumor, rubor, calor, dolor. ¿Qué estoy describiendo? La inflamación. Tumor, aumento de tamaño. ¿Por qué creen que aumenta de tamaño? Los vasos sanguíneos, cuando ustedes han llevado en histología, les deben haber mostrado que los vasos sanguíneos, su soporte es romboidal, que tiene este aspecto, que es trabecular. Cuando los vasos sanguíneos se dilatan de manera normal, los líquidos se pueden salir por la pared de los vasos sanguíneos, que eso se llama extravasación. Y del espacio vascular, ¿a dónde creen que se sale? Al intersticio. Y se edematiza. Tumor. Rubor. Como hay vasodilatación proximal, es decir, la sangre llega, está muy abierto, se los explicaré así. En la inflamación hay vasodilatación proximal y hay vasoconstricción distal, por lo tanto, la sangre llega en grandes cantidades al sitio de la inflamación y sale difícilmente. Por lo tanto, si aquí está tu piel, las paredes de los vasos sanguíneos se dilatan y se acercan a la piel, dándole un aspecto ruboroso o rojo. Calor. La presión arterial se genera por un fenómeno de fuerza empujado por la sangre en contra de las paredes de los vasos sanguíneos en el circuito arterial. ¿No es verdad? Definición de presión arterial. Cuando esto choca contra la pared, genera este fenómeno de presión. Es el calor. Y dolor. Bueno, si es que quieren saber, el dolor se produce cuando hay una despolarización mediada por potasio y persistente mediadamente por calcio que genera una conducción rápida y lenta por las fibras alfa 1, alfa 3 y C. No me lo entendí, ¿no ve? Porque no nos lleva a eso todavía, entonces nada que ver, ¿no ve? Pero como sí estamos llevando líquidos, aquí lo vamos a dejar. ¿Cuáles son los ejemplos del tercer espacio? El edema traumático, síndrome compartimental, es decir, listo, inflamos, ¿no? Edema cardíaco y renal, si el corazón es insuficiente porque tiene una disminución del gasto cardíaco, disminuye la presión de perfusión renal por tanto, hay disminución de la presión de filtrado glomerular y se disminuye el filtrado glomerular, disminuye el gasto urinario y por lo tanto el paciente no orina, entonces está reteniendo líquidos. Y el edema renal es lo mismo, solo que lesión intrínseca del riñón, ya no se lesiona el corazón, se lesiona el riñón, disminuye la tasa de filtración glomerular, por lo tanto disminuye el gasto urinario en 24 horas. Fácil. Así es insuficiencia hepática, que vamos a aprender ahorita cómo se da más. El tema que vamos a tocar a continuación, ahora que ya sabemos cómo son los compartimentos de los líquidos, es una palabra infame que al principio es muy difícil de entender, que se llama osmolaridad. Parece complicado, pero no es. Tan sencillo como decir osmolaridad. Ustedes están llevando bioquímica, ¿no es verdad? Cuando el docente de bioquímica les agarra y diga, vayan a leer, ¿qué es lo que dice el Harper sobre osmolaridad? Dice que la osmolaridad es la difusión de líquidos a través de una membrana semipermeable. Pero lo vamos a explicar de una forma más sencilla, ¿les parece? La osmolaridad es la capacidad de una sustancia de tener ósmosis. ¿Y qué es esta ósmosis? Bien. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Ya sé, les voy a explicar cómo lo conocen al doctor Patricio. A mí lo van a conocer. Era mi profesor de física. Entonces, les voy a explicar cómo él me ha explicado la osmolaridad. Tal vez los caballeros entiendan bien mi ejemplo. Las señoritas, si es que han visto una película al respecto, deben conocerla. En Miraflores y en esos barrios medio turbulentos, no en las zonas más turbulentas de Miraflores, no, pues más cerca de la plaza, peor, ¿no? Hay unos boliches llenos de luces y cosas, donde hay chicas muy pobrecitas, tan pobrecitas que no tienen plata para comprarse ropa. Y tienen que ganarse plata para comprarse su ropa en unos tubos que van del techo hasta el piso, ¿conocen?
¿Conocen esos lugares? Ah, sí conocen. No, mentira. Está bien, estuvo bien. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hay unos tubos ahí donde tienen que ganarse, ¿no? Plata para comprar su ropa después. ¿Saben de qué tipo de boliches estoy hablando, no ven? Sí. Los ejecutivos. No sé. Miren, yo ya soy mayor, tengo 30 años, o sea, ya no estoy en esas jaladas, ¿no? Tengo pacientes, tengo ustedes, tengo mucho que hacer, ¿no? Y además, ¿qué tiran mi plata en eso? ¿Cuál es la circunstancia entonces? Si yo entro ahí así, no pasa nada. Pero muchachos, ¿qué es lo que pasa si yo entro con mi fajo de billetes y dólares así? ¿Qué es lo que va a pasar? Se le va a pegar. Muy bien. Ahora voy a cambiar esto de mis dólares, ¿no? Le voy a poner un nuevo nombre. Y a las chicas les voy a cambiar de nombre. Entonces, la ósmosis es la capacidad de una sustancia de atraer y de retener el agua. El agua que no se une a estas moléculas se llama agua libre, que es lo que yo tengo que calcular cuando los pacientes están deshidratados. La unión del agua a esta sustancia es irreversible, no se puede separar. Lo cual nos lleva, ¿no es verdad?, a determinar cuáles son las sustancias más osmóticamente activas. Sodio, glucosa, la urea. Y ustedes dirán, entonces seguiremos el ejemplo, pues, ¿dónde está? Aquí tenemos una membrana semipermeable por la que solo puede pasar agua. Sin embargo, vemos que A tiene una concentración de glucosa menor a la de B. Por lo tanto, ¿cuál es más osmótico? ¿Cuál jala más agua? B. ¿A o B? B. B jala más agua. Por lo tanto, el movimiento neto de líquidos va a ser de A a B. Estaba en la calle, entrando al bolillo. ¿Y qué es lo que va a pasar? El líquido se va a mover de segmento A al segmento B. Esto es muy importante porque así es como se explica por qué se deshidratan los pacientes que comen porquerías. Porque si te comes una sustancia muy osmótica, ¿va a jalar agua? Sí. Muy bien. Les voy a dar un ejemplo. El ejemplo es muy sencillo. Con la cuarta fórmula del día. La del 2 por sodio más glucosa sobre 18 más nitrógeno ureico sérico sobre 2,8, que debe dar entre 270 y 310 miliosmoles litro. Entonces yo puedo calcular la osmolaridad de las personas. Si por ejemplo yo empiezo a ganar glucosa en grandes cantidades abismales, como por ejemplo la diabetes, ¿aumentará mi osmolaridad? Lógico. Entonces habíamos quedado que la glucosa puede jalar agua, ¿no es verdad? ¿Cuáles son las P's de la diabetes? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso, perfecto. Poliuria. ¿Por qué creen que hay poliuria? Hay mucha glucosa en la orina y la glucosa jala agua, y al jalar el agua jala más agua de la que debería jalar normalmente en una orinada, entonces tiene grandes cantidades de agua en la orina, poliuria. Y si lógicamente estás orinando un montón porque tienes orina osmótica, te vas a deshidratar y vas a querer tomar mucha agua. Listo, así las P's de la diabetes ya saben cómo se produce. Así se produce. Sin embargo, ¿cuál es el determinante? ¿Por qué este compartimento tiene 5% de albúmina y 10% de albúmina, por ejemplo? ¿Cuál es más osmótico? ¿A o B? Por lo tanto, el movimiento neto de aguas hacia. Sin embargo, aquí en la imagen parece que la misma concentración de albúmina sigue siendo distinta. Sin embargo, el intercambio se ha vuelto homeostático. Ha alcanzado un volumen y ahora persiste el intercambio permanente a través de la membrana, como si esto fuera el intracelular y esto fuera el vascular, si quiere. ¿Por qué ha sucedido esto? Aquí está. Porque si bien la concentración de sustancias es muy importante, lo que determina la osmolaridad plasmática es la presión, que se llama presión osmótica. Estas tres sustancias están ejerciendo un tipo de presión osmótica. Este tipo de presión osmótica se llama presión hidrostática. Y esta presión hidrostática aquí no está igualada. Por lo tanto, hay movimiento neto de agua. Sin embargo, cuando las presiones se igualan,
el intercambio es constante. Por lo tanto, yo debo alimentarme adecuadamente y tomar las cantidades adecuadas de agua para que el intercambio entre mis mucosas, mis células, mi intersticio y mi espacio vascular no se deshidraten, pero tampoco se edematicen. No se hinchen con agua ni estén secas. Vamos a aprender entonces cuál es el estado fisiológico, cuál es el estado homeostático, el estado iso-osmolar. Iso quiere decir igual. Estado homeostático de la osmolaridad plasmática. Este estado se determina por presión exactamente igual. Fíjense, no dice presión, no dice concentración igual de glucosa, no dice concentración igual de sodio, dice igual de presión. ¿Por qué? Porque como van a aprender dentro de un rato, la concentración de sodio en la sangre es de un valor y la concentración de sodio en las células es de otro valor. No son iguales las concentraciones, sin embargo ustedes ahorita no están edematizados ni deshidratados, lo cual quiere decir que el intercambio entre las membranas de agua es constante. Las partículas osmóticas son importantes. Estas no necesariamente determinan la presión, sino la presión ejercida. La presión osmótica entre ambos compartimentos es igual, por lo tanto no hay desplazamiento de agua. Desplazado quiere decir fuera de lugar. Intercambio sí hay. Hay un intercambio de agua persistente. El agua entra y sale de los compartimentos. ¿Qué compartimentos? Estos que hemos dicho acá, el compartimento celular y el extracelular. Ambos intercambian agua constantemente. Sin embargo, se ven desplazados cuando ya no es homeostático, cuando hay enfermedad. Les vamos a dar un ejemplo cuando ya hemos visto ya todos los demás estados. Aquí les dejo la osmolaridad plasmática, este potasio no incluido porque los cirujanos les gusta incluir el potasio en la fórmula y ya vamos a ver por qué. El estado hiperosmolar, solución donde hay más osmoles, es decir, hay más soluto que solvente. ¿Cuál es el solvente? El agua. Activo se relaciona a otra solución separada. Entonces, ahora que ya sabemos que es hiperosmolar, ¿cuál es su clínica? Deshidratación. Las sustancias comúnmente asociadas son el sodio, glucosa, urea y manitol. La osmolar plasmática se encuentra por encima de 310 miliosmoles. Por lo tanto, yo para calcularle la osmolaridad plasmática a un paciente y saber cuál es su estado, si tiene tendencia a la deshidratación o al edema, tengo que pedirle un hemograma. ¿Qué es un hemograma? Un hemograma es el recuento, ¿no es verdad?, cuantitativo de los elementos formes de la sangre. Eso es un hemograma. Por lo tanto, como me va a decir cuantitativamente, yo tengo que utilizar los valores que me va a dar mi hemograma con mi fórmula para determinar la osmolaridad plasmática. El hiposmolar. ¿Cuál es el cuadro clínico de la hiposmolaridad? Edema celular. Hay más soluto, hay más solvente que soluto, hay más agua que sustancias. Se carece de iones electrolitos, glucosa, proteínas, se encuentran muy reducidos. No se puede ejercer presión, por lo tanto el agua se estanca y se estanca en un espacio intersticial, generando edema. Es cuando la osmolaridad plasmática está por debajo de los 270-10 miliosmoles. Entonces, bajo esa premisa, aquí, este es hiperosmolar, por lo tanto, ¿qué es lo que le va a hacer a este? Lo va a deshidratar. Este es hiposmolar, por lo tanto, va a ceder su líquido. ¿Qué le va a pasar a este? Se va a edematizar. Y ustedes dirán, ¿pero por qué me sirve esto? Porque resulta que hay, ¿no?, unos frascos que se producen en INTI y en todas las unidades clínicas que tienen agua dentro, que te ponen en tu vena. Unas son isotónicas, como el cloruro de sodio 0,9%, que tiene 155 mil equivalentes de sodio y 154 mil equivalentes de cloro. Es isotónico. A diferencia de la dextrosa al 5%, ¿no es verdad que tiene 50 gramos de glucosa, que es hipotónico? Si tú le das más dextrosa al 5%, hipotónico, ¿qué era? Hiposmolar, perdón, ¿qué era? Edema, pues produce edema cerebral. Si tú le das dextrosa mal, lo matas. Sencillo. Ok. Ahora vamos con la contraparte. La osmolaridad efectiva está determinada por la tonicidad. Habíamos dicho volumen de agua efectivo y ahora volumen plasmático efectivo. La tonicidad es la presión que ejerce el agua, es decir, la presión que está ejerciéndose en relación a la osmolaridad. La osmolaridad es la presión que ejercen los solutos y la tonicidad es la presión que están ejerciendo los solventes. Determino el estado fisiológico opuesto a la osmolaridad. El isotónico es homeostático, el hipertónico es deshidratable, el hipotónico es edematoso. ¿Lo mismo? Y aquí está. Aquí de pasa.
célula suspendida en una osmolaridad de 280 miliosmoles. ¿Es normal? Ya. Es normal, por lo tanto, no hay cambio. Hay intercambio permanente. Hipertónico. La célula se ha Deshidratado. hipotónico. Edematizado. Miren, 360, bastante elevado. Bastante elevado. Hipotónico. Edematizado. 70 miliosmoles por debajo del valor normal. Aquí les dejo el valor, esto es más. Hipertónico, deshidratado, hipotónico, edematiza. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque estos fenómenos de los líquidos afectan a las células, como ustedes van a ver la subsiguiente semana. Tenemos pérdida neta de agua, que es el hipertónico, que está deshidratando al eritrocito. El isotónico, en el que hay intercambio permanente, el agua se entra y el agua se sale. Y el hipotónico, en el que hay ganancia neta de líquido de las células, que es el edema celular, que se puede edematizar tanto que explota. La diferencia de estos, que las mitocondrias dejan de funcionar. ¿Qué es lo que nos lleva a la definición de deshidratación? ¿Qué es la deshidratación? ¿Quién sabe? Claro, pero cuando orinas te estás deshidratando, o sea, fisiológico. Bueno, la definición de dolor tienen algo en común esos. Muchachos, la deshidratación es la pérdida activa de solutos y líquidos a tal grado que produzca injuria celular, es decir, una deshidratación o una pérdida de líquidos tan grave o tan marcada que las células empiezan a lastimarse. Eso es deshidratación. Como el dolor, ¿no es verdad? Es una sensación desagradable y subjetiva, puede ser emocional o física, indicadora de injuria celular. Si no hay injuria celular, no duele. ¿Listo? Ahora vamos a aprender pues cómo se manejan estas presiones. Habíamos dicho que el sodio, la glucosa y el nitrógeno ureico van a ejercer una presión. ¿Qué se llama esa presión? Presión Hidrostática. La presión hidrostática. Pero entonces, quiere decir que hay una presión de compartimento, es decir, un compartimento está ejerciendo esta presión, porque esta es la osmolaridad plasmática, que dice que hay osmolaridad en la sangre. Entonces tiene que pelear contra otra presión. Esta presión está dada por las proteínas. Las proteínas, la presión que ejercen las proteínas se opone a la presión hidrostática. ¿Qué se llama la presión de las proteínas? Coloidosmos. ¿Cómo funcionan los coloides, doctor? Sencillo. ¿Alguna vez han hecho gelatina? Sí. ¿Qué hay que hacer primero? Hervir el agua. Calentar el agua. Casi a la temperatura de un ser humano. Porque si no, no hay coloides. Los humanos tenemos esa temperatura por una razón. Primero. Segundo, está hervida el agua. ¿Qué hacemos? ¿Metemos la mano? No. Ponemos el sobre, ¿no? Y con el tiempo, ¿qué va a pasar? El agua se va a unir irremediablemente a las proteínas. Entonces, cuando yo esté cuajado, por un cernidor voy a poder pasar la gelatina cuajada. Se ha unido irremediablemente al agua, se ha vuelto un coloide la gelatina. La gelatina es un coloide. Entonces, ¿por qué le damos coloides a los que están con gastroenteritis? Para que ese proceso tenga cierta Para igualar estas presiones, le estamos dando unas proteínas que se van a unir irremediablemente al agua. ¿Y qué va a hacer? ¿El agua se va a salir por las heces fecales o se va a unir al coloide? Se une el coloide. Si se une al coloide, ¿se va a quedar dentro del cuerpo? Claro. Lo cual nos lleva, ¿no es verdad? Entonces, tenemos una presión hidrostática en el vaso sanguíneo y tenemos una presión hidrostática fuera del vaso sanguíneo. Tenemos presión de proteínas dentro del vaso sanguíneo y tenemos presión de proteínas por fuera del vaso sanguíneo, lo cual nos lleva a la fórmula de Stalin. Flujo, es decir, cuánto líquido pasa, es igual a presión hidrostática capilar, menos presión hidrostática intersticial, menos presión oncótica capilar, menos presión oncótica intersticial. Presión hidrostática capilar. Presión de estas tres sustancias en el capilar menos presión hidrostática intersticial. Presión de estas tres sustancias en el intersticio menos presión de las proteínas en los capilares menos presión de las proteínas en el intersticio.
todo esto se está restando. Cuando se restan las fuerzas, ¿aumentan o disminuyen? Por lo tanto, 1 milímetro de mercurio es lo que queda, por lo tanto el intercambio es persistente, porque no hay un aumento ni una disminución de las presiones. Y si las presiones están ya no peleando, sino que están igualadas, ¿qué es lo que pasa? Se intercambian los líquidos y se salen del vascular al intersticio y del intersticio al vascular. Y cuando se quieran salir de manera normal, una presión en contra evita que se salga, así como una presión en contra evita que se meta. Si yo, por ejemplo, le meto grandes cantidades de sal, ¿qué creen que va a pasar? La sal es osmótica, ¿qué se va a deshidratar? El intersticio. Después de que como mis papas frijoles, ¿qué voy a sentir? Salado. Se queda helado. Y si yo como papas frijoles y un montón de Coca-Cola y me quedo viendo películas hoy fin de semana, voy a tener tantos osmoles activos en mi riñón que voy a empezar a orinar clarísimo, como si estuviera orinando agua, porque voy a tener una orina hiperosmolar con muchísima agua. Y el estado de mi cuerpo también va a ser hiperosmolar, me voy a estar ¿Cuál es la circunstancia, sin embargo? La fórmula de Lewis y Pappenheimer nos dice que las proteínas totales deben tener el mismo grado de osmolaridad, en la que 2,1 por proteínas totales más 0,6 por proteínas totales al cuadrado más 0,0009 por proteínas totales al cubo debe dar entre 270 a 310 miliosmoles litro. La osmolaridad de las proteínas debe ser la misma osmolaridad de las sustancias. Debe ser la misma. Si no es igual, uno de estos se va a deshidratar dependiendo de qué compartimento sea más hiperosmolar y qué compartimento sea más hipoosmolar. El sodio tiene una función osmótica más activa, es decir, el sodio es la sustancia más osmóticamente activa de la economía corporal y determina la mayor parte de la osmolaridad, como por ejemplo la fórmula de la osmolaridad plasmática efectiva que se llama 2 por sodio. Función tisular, despolarización con alcance potencial de acción sodio dependiente, ¿no? Esto lo vamos a ver después. Recuento extracelular, sodio sanguíneo dentro de valores normales, 135 a 145 miliequivalentes litro. ¿Cuánto sodio hay en sangre? 135 a 145. Recuento intracelular, de 10 a 12. Pero aquí hay una cuestión, ¿10 a 12 qué? Miliequivalentes. ¿Dice miligramos? No. ¿Dice miliosmoles? No. ¿Dice milimoles? No. Estas sustancias tienen nombre y apellido. Porque si yo te digo que me digas cuánto es esto versus cuánto es esto versus cuánto es esto, no te puedes equivocar, porque los miligramos son la unidad de peso de la sustancia en cuestión, los miliequivalentes la concentración de moléculas reales que hay diluidas en una sustancia, y los miliosmoles la capacidad o propiedad líquida, la propiedad y capacidad de ejercer presión hidrostática. ¿Te has orinado o qué pasa ahí? Se me olvidó mi gaso. Tienes que entender mi confusión, o sea, ella. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Muchas gracias. Citas en mi foto ahí. Van mis diapositivas en la plataforma. Sin embargo, hay algún grupo de circunstancias que quiero que sepan. Las diapositivas no son un libro, ni siquiera es una referencia, pues tienen que leer. No van a poder aprobar el examen si están leyendo solo las diapositivas. Les estoy avisando cordialmente. Les estoy avisando con todas las de aquí. ¿Ya? Entonces, por favor. No. ¿Ya? Lean el libro. He dejado los libros. Si alguno de ustedes se ha dignado a leerlo, se va a dar cuenta que no estoy inventando nada. O sea, está todo ahí. ¿Ya? Listo. ¿Dónde estaba mi representante? Muy bien. Como saben, nuestro país está en crisis, por lo que ahora es 20 lucas lo que necesito que recolecte. Originalmente era 15, 2 años ha sido 15 lucas, pero ahora este semestre ya no es así. ¿Para qué es esto? Ya tengo planeada cuál va a ser la distribución. Vamos a hacer que el auditorio tenga una tela que le dé este aspecto. Ustedes van a estar aquí. No va a ser cuadricular. De esa forma no vamos a tener ninguna malestar en la distribución
Entonces, como va a ser cuadriculado, tampoco van a necesitar, ¿cómo se llama esto? Carpas ni nada de eso. Ahora, si quieren tener una carpa y ustedes como grupo se quieren alquilar una carpa porque no se quieren hacer la casa de los Simpsons y necesitan la carpa para hacer el techo, adelante. Pero me tienen que avisar, ¿ya? Si no me avisan, o sea, van, sorpresa, que hay una carpa y no hay espacio para nadie, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, porque los otros paralelos también están participando, ¿listo? Entonces va a ser una actividad conjunta. Muchachos, está terminantemente prohibido pelear con los chicos de los otros paralelos, ¿ya? Si tienen un problema con... Es que ya me ha pasado varias veces. Si tienen una dificultad, me tienen que avisar a mí. Y yo voy a hablar con la doctora Zavala para que resolvamos el problema de los espacios, ¿ya? No se peleen, nunca es bueno. Y nada bueno sale de eso. Porque les voy a decir la verdad, ¿saben por qué me dificulta trabajar con ustedes a veces? ¿Alguien se da alguna idea de por qué es difícil trabajar con personas de su edad? La inmadurez es relativa. Tal vez alguno de ustedes ha trabajado en campo toda su vida y sabe cómo es un trabajo fuerte. Entonces, en ese sentido tendrán pues mucha paciencia con sus compañeros que todavía están verdes en relación a ciertas circunstancias. La madurez es relativa. Pero les voy a decir de frente cuál es el problema. La mayoría de ustedes, muchachos, todavía no han despertado a cómo es un proceso académico y ni hablar uno profesional. Entonces, como están aquí, algunos de ustedes incluso son semi-independientes porque les envían dinero pero viven solos, eso es semi-independiente. Muchos de ustedes se encuentran con la realidad de que quieren todas las virtudes y las cosas buenas de ser adulto, pero no quieren las responsabilidades. Y ese es mi problema con las personas normalmente de su edad, que quieren todo lo bueno y lo bonito, pero lo feo de ser adulto no lo quieren, y no funciona así. Es un paquete. Tienes que cumplir esto y a cambio recibirás esto. No te gusta tu trabajo, pero es lo que te da tu sueldo a fin de mes. Así, etcétera, etcétera. Así es como es ser adulto. Es feo porque no te espera, ¿no? Me he puesto mal, me he enfermado. Nadie te espera. Tienes una obligación y se acabó. Y por eso es pues tan feo. Porque acostumbrarse a eso toma tiempo. Como acostumbrarse a cualquier cosa. ¿Listo? Es lo primero. Lo segundo, son muy emocionales. Creen que una llamada de atención es una infamia o un ataque personal. Entonces, todavía no han diferenciado qué es una llamada de atención, qué es una, ¿cómo se llama esto? Verdadera aversión versus un ataque personal. Todavía no lo distinguen. Entonces eso dificulta muchas veces el trabajo, incluso entre ustedes. Necesito que muevas esa televisión. No me ha pedido, por favor. O sea, no. Muchas veces te tienen que dar órdenes. Es parte de ser grande. Creo que esté claro eso. Si no pueden, es deber de ustedes reflexionar y decir, puta, tengo problemas con la autoridad, viejo. Tengo que hacer algo al respecto. No me gusta que me den órdenes. Me gusta que me digan por favor y gracias, como mi mamá me decía. Aquí no está tu mamá. Y esperar que todo el mundo te dé el mismo trato es hasta una ingenuidad. No tiene nada de malo ser ingenuo, pero la ingenuidad se va pasando. Vas aprendiendo las cosas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso tiene que estar hasta el miércoles, antes del mediodía, por si acaso, porque ya voy a ir a separar los que han visto, ¿no es verdad que el auditorio ahorita está siendo utilizado? Sí. Todavía están escribiendo. Entonces quiero ser el primero en sacar ese ambiente, pero primero necesito la fecha. ¿Listo? Entonces, les vamos a agarrar a todos los demás, muchachos. Todos los demás que quieren usar el auditorio. Por temas lógicos, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. ¿Hay alguna duda sobre osmolalidad plasmática, distribución y desplazamiento de los líquidos en este momento? ¿No? Muy bien. Y usted mire las cosas de sus compañeros. ¿Cuánta gaseosa de cuidado, Dios mío? Dámelo. Escucha. Vaya a limpiar.